de verdad cada año ha hecho posible, y este año todavía más reforzada, para que todo el mundo venga en familia, para que todo el mundo venga a compartir y se sienta seguro de este carnaval. Venga en familia, venga como usted quiera, venga a vivirlo, sentirlo, este carnaval 2015. Esto es algo que nadie ha podido detener, ni siquiera en el pasado. Lo que es nuestra tradición, lo que son las páginas de nuestra historia, se escribe no solamente con la lucha, sino con la alegría. Y la alegría del carnaval dominicano se destaca. La alegría del carnaval de Santiago es única. En esta trayectoria que ha tenido durante tantos años, hemos visto cómo va evolucionando de una mejor manera. Se van adaptando y se van también agregando a nuestro carnaval Santiago otros grupos, más barrios, muchas más comunidades, inclusive hasta otros pueblos vienen a visitarnos con comparsas, carrozas y grupos que se hacen presentes en el carnaval 2015. Los turistas, las personas que llegan al extranjero para disfrutar de nuestro carnaval son muchos. Esto es un termómetro de la economía y del turismo en el área norte. El carnaval de Santiago no solamente es un punto de referencia de nuestro folclore, es mucho más. Es el corazón mismo de cada dominicano, forjado en una patria tricolor, forjado con una careta de lechón, forjado con el valor de sus fuetes, forjado con sus vejigas y sobre todo con la belleza que caracteriza la mujer dominicana, porque nuestro carnaval también tiene reinas del carnaval. Es así, una reina hermosa, caramba. Detrás de nosotros, acaba de llegar el grupo de lechones, Los Jardines. Aquí está el grupo de lechones, Los Jardines. Y de verdad que nosotros queremos saber cómo se sienten Los Jardines este año en este primer calentamiento de carnaval. Bueno, hasta ahora nos sentimos sumamente bien, ya fuimos al grupo, el primer día de carnaval, estamos en eso. Estamos de fiesta, sí, así mismo. Mire, cumplieron 28 años de carnaval de Santiago. ¿Cuántos integrantes son ustedes? 30, 32, por ahí. 32 más o menos. Bueno, en este momento aquí estamos viendo nosotros esta maravillosa representación de ustedes. Muy linda, felicidades. Esto fue el año pasado, los Guloya ganaron primer lugar como comparsa en el carnaval de Santiago. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Gracias. ¿Cómo se siente usted ganando el primer lugar el año pasado, los Guloya? Primera, maravilloso. Santiago, Un mensaje a los amigos que están allá en casita. ¡Que venga! ¡Que es de vida! ¡Es de vivir! Este carnaval de Santiago. Ya saben cómo Los Jardines en este momento están con nosotros aquí. Hay que decir que estamos Daniel Pinano. Me gustó esto es vida. El carnaval es vida, es la vida de cada uno de nosotros que lo expresamos de la mejor manera con lo que es nuestro carnaval Santiago 2015. ¿Sabe que el grupo de carnaval de Lechones Los Jardines siempre también cada año viene innovando, como pudimos ver nosotros? Te apuesto que el próximo domingo este grupo de carnaval Los Jardines viene con tremenda sorpresa. Bueno, recuerda que cada grupo de carnaval y cada comunidad hace una inversión entre todos para hacer que este espectáculo sea posible. Es un esfuerzo y es un sacrificio que luego repolla como buen dominicano en cada fin de semana de febrero. Para el disfrute mío, el suyo y de todo el mundo que se conecta a través de Medios Unidos del Cibao y mucho más allá. Nuestro carnaval traspasa fronteras porque no tiene límites. El próximo domingo venga tempranito para que pueda coger uno de los mejores puestos. Hay que venir temprano. Venga tempranito el próximo domingo a ver este segundo calentamiento para que pueda coger un puesto mucho mejor que el de hoy. Importante, no se preocupe por la seguridad, ni la alimentación, ni la comida, ni qué voy a tomar, ni dónde me voy a poner. Porque todo lo que es la estructura de organización y seguridad en todo lo que es nuestro carnaval está muy bien pensada y planificada. Tanto las autoridades como el Estado de trabajo que ha hecho este carnaval posible ha pensado en cada uno de ustedes y su familia para que tengan un espacio seguro y muy confortable. Esto es carnaval, esto es diversión. Hay que decir también que es inmenso cómo se
se van sumando las mujeres disfrazándose cada año. Señores, cada año cada mujer se va disfrazando más y más, porque no todos los lechones que ustedes ven no son hombres todos. Hay muchas mujeres disfrazadas. Y esto se debe, no desde un principio, al principio de nuestro carnaval, se manifestaba con solamente los hombres vestidos de lechones para estos ser protectores de las comparsas. Protegían las comparsas, protegían la reina del carnaval, protegían lo que pasaba por allí. Pero integrarse en lo que es el carnaval popular, integrarse en la sociedad completa, hacer un carnaval ya de las masas, del pueblo. Las mujeres han tomado un lugar pero muy importante, no es predominante, pero muy importante, donde no solamente son reinas, no solamente se disfrazan. Hoy en día hay muchas mujeres lechones. Detrás de los hombres están los astros, de los ciruelitos, los astros. ¿Cómo se sienten los muchachos, los astros de los ciruelitos? Muy contentos celebrando el primer calentamiento del Carnaval 2015. Este es el nuevo de este año, el traje nuevo de este año. No, este es el del otro año. El domingo pasado venimos con el nuevo, el domingo que viene venimos con el nuevo, algo innovador, algo fuera de serie. ¿Cuántos integrantes son ustedes los astros? Nosotros ahora mismo somos 21 integrantes. Cuenta con 10 niños y 11 mayores. ¿Cuántos años tienen disfrazándose? El grupo lector de los astros cumple 3 años. 3 añitos. Bueno, felicidades. Gracias. Los astros, están con los astros. Viene. Los astros, que el próximo domingo están anunciando sus trajes nuevos para exhibirlo aquí en Santiago, en este carnaval, el carnaval de mayor alegría, el de mayor colorido. Para vivirlo hay que sentirlo. Y yo lo siento porque somos dominicanos, se siente nuestro carnaval. Desde el área monumental en Santiago de los Caballeros para el mundo completo. Vemos niños disfrazados, vemos pequeños lechones, vemos inclusive lechones con los colores emblemáticos de nuestra bandera. Porque hay que recordar que no solamente estamos en el mes de nuestro carnaval, estamos en el mes de nuestra patria, en el mes de nuestra independencia, el mes del valor, en el mes de celebrar lo que nosotros sentimos y por lo que representamos, nuestra democracia. Nosotros somos dominicanos, somos carnaval y lo sentimos. ¿Sabe que una de las cosas que tiene el carnaval de Santiago son sus personajes con relación a lo que es el papelón? Nicolás Que no me queda el papelón. ¿Te gusta, Luisa? Es que le queman la cola. Nicolás Deng, la muerte en Jeep. La muerte en Jeep. Y déjame decirte que hay frases que se han pegado por nuestro carnaval. Muchas veces en nuestro